Buenos días nuevamente para todos. Dios los bendiga mucho más. Bueno, como decía mi esposa, estrenando mes, pero también despidiendo todo lo que tal vez el enemigo nos quiso robar en este año. Nos vamos a sacudir ese polvo, ¿verdad? Toda esa frustración, rabia, celos, iras, envidia, todas esas cosas que están en el corazón humano, ¿verdad? Pero vamos a entrar en un tiempo donde Dios nos va a hablar de la importancia de lo que está escrito en su palabra referente al cumplimiento de las profecías acerca de su Hijo Jesucristo, de cuando Él vino a la tierra, de cuando Él hace más de 700 años antes de que viniera a la tierra ya había una persona que era el profeta Isaías que estaba en esa sintonía con el Espíritu Santo, y en sus escritos, ¿verdad?, estaba revelado ahí parte de lo que vino Jesús a vivir aquí en esta tierra. Y es importante que nosotros como iglesia recordemos que la Biblia es nuestra norma de fe y también de conducta. Pero como norma de fe, nosotros sencillamente creemos lo que dice la palabra de Dios y ya está. Es sencillo. Aunque no es fácil, porque muchos de nosotros tal vez venimos de tradición, venimos de cultura, etcétera. Pero cuando viene el Espíritu de verdad, siempre nos va a guiar a toda la verdad. Y por eso vamos a entrar en este domingo con expectativa, sabiendo que algo bueno, nuevo y diferente Dios trae para nuestras vidas. Y hoy no es la excepción. Dios es un bueno y que quiere seguir mostrando su bondad todos los días de nuestras vidas. Amén. A pesar de que el mundo no esté yendo muy bien, todo eso está escrito en su palabra. Por eso amamos a Dios, porque Él no nos engaña, sino que nos advierte y nos mantiene asegurados en su presencia. Amén. Entonces vamos a orar. Y te invito a que allí donde tú estás, si quieres, ponte tu mano en el corazón y vamos a darle gracias a Dios, porque Él nos va a hablar tanto de manera individual como de manera general como congregación. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu palabra, que es palabra de vida. Yo te ruego que me ayudes a compartirla con sencillez, pero aún de ser posible, con profundidad, de tal manera que traiga entendimiento sobre tu pueblo y sobre todo el anhelo de querer conocerte mediante una relación personal e íntima todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ha sido un desafío este mensaje porque nosotros veníamos hablando acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y la bienaventuranza o el bienaventurado tiene otros sinónimos, que es como decir dichosos o felices, o ni siquiera felices, sino altamente felices. Y cuando Jesús empieza a hacer este sermón del monte, lo que estaba tratando de establecer era la cultura del reino de Dios en la tierra. En estos tiempos se ha escuchado a veces que hay incluso hasta conflicto con este término de cultura del reino, que no está en la Biblia. Pero todo lo que se practica que tiene que ver con el reino de Dios obviamente establece una cultura. La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, pero se infiere y se deduce que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un mismo Dios, se manifiestan tres personas y que son el mismo Dios. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero nosotros creemos que tenemos al Padre, que tenemos al Hijo y que tenemos al Espíritu Santo. Ahora vamos a introducir este tiempo porque le quise poner un título tipo simbiosis, ¿verdad? Un título tipo unión, uniendo las bienaventuranzas, tal vez con lo que este tiempo se habla acerca de la Navidad y acerca de los regalos. Y por eso el título de este mensaje se llama Bienaventurados los hijos del príncipe de paz. Realmente la bienaventuranza, bueno, y si estás tomando nota, bueno, el título dice Bienaventurados los hijos del príncipe de paz. Cuando vamos a las bienaventuranzas, en Mateo 5, versículo 9 dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y diciembre obviamente se caracteriza por un aumento de la luz artificial, ¿verdad?
por un aumento del consumo eléctrico también. Pero ahora, cuando tal vez haya más tinieblas, más oscuridad, es cuando la luz de Cristo debe brillar cada vez más y ojalá más fuerte a través de los hijos de luz. Y en esta mañana quiero hablarte acerca de por qué son bienaventurados, dichosos, felices o altamente felices los hijos del príncipe de paz. Y voy a comentarte acerca de 3 puntos que tienen que ver con ese regalo que es la paz. Primero, la paz es un regalo para los hijos de Dios. La paz es un regalo para los hijos de Dios. Y es un regalo, cuando estamos hablando de regalos, es algo que es dado por alguien más. Y hay regalos que no se pueden comprar en una tienda. Hay regalos que no se pueden pedir por Amazon, por Temu, Shine, AliExpress, todas esas aplicaciones que existen hoy en día tan modernas, pero que nos enseñan a ver que en esa inmediatez y en ese afán materialista hay cosas que no podemos comprar, y una de ellas es la paz de Dios. De hecho, la Biblia habla acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y un hijo de Dios sabe de lo que estoy hablando, porque cuando ha atravesado crisis fuertes, momentos duros, tormentas o tempestades emocionales, personales, laborales, familiares, yo qué sé, ha experimentado esa paz en medio del conflicto, cosa que antes no era posible, o cosa que antes no era tal vez aplicable a una vida cotidiana. Pero para los hijos de Dios, la paz es un regalo que viene de aquel que la concede. Hay regalos que solo Dios puede dar y que solo Él puede traer y depositar dentro de nosotros. De hecho, culturalmente, el origen de Papá Noel viene de San Nicolás, de un señor que se llamaba Nicolás, que era por allí oriundo de Italia y que repartía regalos para los niños pobres. Y luego lo llevaron a toda la tradición que se ve hoy a nivel mundial. Pero vamos a ver que en la Biblia, en Isaías capítulo 9, desde el versículo 1 al 7, ahí hay un contexto donde el profeta Isaías estaba anunciando una guerra, una invasión, por causa de que el pueblo de Dios no estaba obedeciendo todos los mandatos que el Señor les estaba dando. Y por causa de esa desobediencia, Dios había permitido un juicio, y ese juicio venía sobre las regiones del norte de Israel, específicamente sobre la tierra de Zabulón y de Neftalí, si no estoy mal. Aquí lo voy a comprobar con la Biblia. Tierra de Zabulón y de Neftalí, efectivamente, y dice que iba a ser humillada. Y cuando viene esos momentos donde Dios nos tiene que humillar por causa de que nosotros no estamos obedeciendo a sus mandamientos, eso es algo que es doloroso, es algo que es angustioso, es algo que no es grato. Pero aún en medio de que Dios tiene que juzgar la tierra, porque Él es el juez de toda la tierra, en ese tiempo, en medio de ese juicio que Él estaba anunciando, a la vez Él estaba anunciando su respuesta, su misericordia. Y era que esa tierra que iba a ser la primera en ser invadida, la primera en ser atacada, iba a ser luego la primicia en recibir el regalo del cielo, que era recibir al Redentor de toda la humanidad, a Jesús de Nazaret. Y eso me hablaba fuertemente que a veces en nuestras vidas hay áreas donde el enemigo o Satanás quiso hurtar, matar y destruir, y tal vez lo logró. Pero ahora en Cristo Jesús, esas mismas áreas que tal vez fueron humilladas, robadas, ultrajadas, ahora en las manos de Dios, Dios cambia la historia y lo convierte en algo hermoso. Él convierte nuestro lamento en baile, y eso solamente lo puede hacer un Dios bueno. No se trata de filosofías, no se trata de tradiciones ni costumbres, se trata de que Dios cumple lo que promete y punto, porque Dios no cambia, pero sí nos cambia, y gloria a Dios por ello. Y fíjate que en Isaías capítulo 9 versículo 6 dice así: pues nos ha nacido un niño,
un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Qué curioso que a ese niño también se le llame Padre Eterno. Claro, porque es el mismo Jesús que estaba en la eternidad desde el principio con Dios y con el Espíritu Santo, creando todo lo que se ve y todo lo que existe hasta el día de hoy. Entonces vemos que se revela esa unidad de Jesús eterno. Jesús no solamente vivió en la época humana, sino que Él en esencia divina es eterno, igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo. Pero en este pasaje del profeta Isaías, que es un profeta mesiánico por excelencia, es decir, que siempre apunta a lo que le fue revelado hacia Jesús, ya se nos hablaba de ello, de que el niño nace, pero el Hijo es lo que nos es dado, es lo que nos es regalado, es lo que es depositado dentro de nuestros corazones. Y dentro de uno de esos nombres dados que están incluidos en ese regalo, justamente es el nombre de Príncipe de Paz. Di conmigo, Príncipe de Paz. Ese Príncipe de Paz también habló de un regalo adicional que Él le dejaba a sus discípulos. Y está en San Juan capítulo 14 versículo 27, donde ese Príncipe de Paz decía lo siguiente: les dejo, voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque es como lo dice literal, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y qué hermoso que nosotros contemos con ese regalo, porque una persona que vive esta temporada, que tal vez no tiene trabajo, que tal vez no tiene con quién compartir, experimenta angustia y miedo. Angustia de que no le llegue para compartir, para comprar como si fuese una obligación. Angustia porque quiere quedar bien con la familia, quiere quedar bien con los amigos, quiere quedar bien con todo el mundo. Y se vive en esa angustia, en esa ansiedad y en esa zozobra porque no hay paz. Y el propio Jesús les está diciendo: no se angustien por esas cosas, búsquenme a mí, porque yo les pongo un regalo que no tienen: paz en la mente y paz en el corazón. Realmente aquí lo que Jesús está dando, un regalo que es perdurable en el tiempo. ¿Cuántas personas no acuden a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras porque no pueden dormir? Muchas personas. Porque hay conflictos, porque es parte de la humanidad, ¿verdad? Pero si una pastilla, si acudir donde un profesional de la salud no me pone paz en la mente y en el corazón, eso solamente lo puede hacer Dios. Y no estoy menospreciando a los profesionales de la salud, que Dios también los pone para mostrar también su bondad, para tratar las enfermedades del cuerpo. Pero cuando hay enfermedades del alma, ahí se necesita una intervención no solamente psicológica, sino una intervención radical donde hay una transformación. Tal vez tú has pasado por situaciones que no te gustaría volver a pasar o repetir, ¿sí o no? ¿O solamente me pasó a mí? Pero Dios, que es sabio, muchas veces lo que hace es permitir que atravesemos esos momentos tormentosos para hacernos entender que Él está con nosotros. Y recuerdo ese momento en el que Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Cuántos se montarían en una barca con Jesús? Qué lindo, qué románticos, todos impulsivos se mandan a la barca, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en esa barca? Hubo una tormenta, hubo una tempestad. ¿Y cómo estaban los discípulos? Angustiados, con miedo. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Y cómo estaba Jesús? Relajado. Él no era un hippie, era el príncipe de paz. Príncipe de paz. Alguien que estaba gobernando en medio de la tormenta. Yo quiero estar con Jesús aunque haya tormentas. No me imagino estar en una tormenta y fuera de esa barca.
La barca representa toda esa por llamar así, contención en lo natural, que soporta todos los embates naturales también, pero mientras Jesús esté ahí, yo quiero estar con Él. Amén. Entonces, qué lindo, porque las guerras que hoy estamos viviendo, ¿verdad?, trae consecuencias también demasiado costosas, dolorosas, traumáticas. De hecho, en medicina se habla de algo que se llama el trastorno por estrés postraumático. Y es cuando un soldado o una persona que ha vivido en la guerra tiene como flashback, como que se le vienen fogonazos en la memoria y vuelven a recordar ese momento y entran otra vez como si lo estuvieran viviendo cuando ya no lo están viviendo. Son secuelas, son consecuencias de las guerras. Y ahí muchas veces ni la medicina quita eso, porque vuelven a aparecer. Eso es algo psicológico. Pero cuando Dios dice que a través de Jesús nos pone paz en la mente y en el corazón, yo quiero ese regalo. Yo lo anhelo tener en mi corazón, porque eso era algo que justamente no tenía. Hay un cantante cristiano que se llama Juan Luis Guerra, y él testifica acerca de esto, ¿no? Cuando le preguntan, bueno, ¿y usted por qué se convirtió a cristiano? Dijo, porque no tenía paz. Porque no tenía paz. Tremendo, ¿verdad? Entonces vemos que ¿qué esperanza queda a la persona, al ser humano, cuando ha sido devastado por el pecado de sí mismo o el pecado de otros? ¿Y qué esperanza te queda a ti cuando tú también has pasado por momentos difíciles que te han atropellado, que te han devastado, que te han consumido? La única esperanza cuando se toca a fondo es mirar al cielo y volver a la fuente correcta. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones así donde no nos quedó más remedio que empezar a mirar dónde estará la salida? ¿Cuál será la respuesta? A veces tradicionalmente dice, las cosas pasan por algo. A veces ese algo es porque nosotros sencillamente nos desconectamos de Dios y ya estamos viviendo las consecuencias de haber vivido a nuestra manera. Ese es el algo. Pero fíjate que cuando nosotros hablamos de ese regalo, los hijos de Dios, los hijos del príncipe de paz, podemos compartir ese regalo con otros. Y ese regalo se pone de una manera, se practica o se da de una manera muy sencilla. Cuando yo recibo paz en mi mente y en mi corazón, es porque sencillamente me he reconciliado con Dios. La paz es un fruto del orden de Dios estableciéndose en la vida de una persona. Cuando mi prioridad no es relacionarme con Dios, tener intimidad con Dios, no voy a tener paz, aunque esté sirviendo en la casa de Dios. Porque si mi relación con Él no es lo prioritario, sino vivo como un mandado y no como un hijo de paz, voy a solamente cumplir mandados porque me mandaron, porque me dijeron. Pero el Hijo de Dios se aparta para estar en la fuente correcta y con paz en la mente y en el corazón, sencillamente hace lo que su Padre le indica. Es más sencillo. Lo otro lleva un cansancio, lleva una frustración. Pero cuando practicamos la intimidad con Dios, el príncipe de paz nos va a dar las instrucciones claras y precisas de lo que Él quiere que hagamos. A veces nos lo dice tiernamente, a veces nos habla por sueños, a veces a través de una prédica, pero sobre todo todos los días a través de su palabra. Todos los días Dios nos está hablando. Todos los días. Efesios 6, 14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente muestra una manera como un hijo de un príncipe de paz, ¿verdad?, se debe compartir ese regalo. Efesios 6, 14, 15 dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Ahí está hablando de la guerra espiritual, ahí está hablando de la armadura de Dios, pero podía entender que este regalo que Dios nos da cobra plenamente sentido cuando lo practicamos. ¿Cómo? Sembrando la semilla del evangelio en otras personas. Jesús enseñó, más bienaventurado es dar que recibir. Si nosotros ya recibimos paz,
no vamos a tener una doble porción de paz hasta que no caminemos con esa actitud, poniéndome el calzado, es decir, hoy a quién le puedo sembrar esperanza, hoy a quién le puedo sembrar que en Dios puede haber una salida. Esa debe ser nuestra mentalidad y nuestra actitud diaria. No es, bueno, ahora qué plan hay en la iglesia, qué actividad. Eso es una mentalidad religiosa. ¿Me hago entender? Pero si yo quiero entrar en paz con Dios y en paz aún con las personas que son difíciles en esta tierra, porque tú y yo somos difíciles, ¿sí o no? Mira a la persona que estás al lado y dile a ver si te soporta 10 minutos. Tú ya le conoces sus defectos, tú ya le conoces sus mañas, ¿sí? Pero es sobrenatural cuando a pesar de todo eso eres capaz de amarlo o de amarla. Entonces, es más bienaventurado dar que recibir cuando, si yo he recibido esa paz y entiendo que el mundo no está bien, voy a tener más paz cuando doy de lo que ya he recibido. No sé si me hago entender. Más bienaventurado, más dichoso, más feliz, más pleno es cuando doy de la gracia que he recibido. Amén. Entonces Dios es bueno y sabe lo que hace con los regalos que Él mismo nos da. Mira, Romanos 10, 8 y 9 y del 14 al 15 dice así. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. ¿Dónde está? En tus labios y en tu corazón. Karen el jueves nos hablaba acerca de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Qué es lo que hablamos? Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto final. Si yo lo creo y lo practico, soy salvo. Ya está. Ahora, los versículos siguientes dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Cuán hermosos son tus pies. Mírate un momento los pies. Hay gente que no tiene pies, que por enfermedades se los amputan, que por accidentes pueden perderlos. Pero mira los pies que tienes hoy y dile, Señor, dime a dónde tengo que ir a sembrar la buena semilla, porque tú me has dado unos pies para caminar. Amén. Dios no nos dio pies para huir solamente como cobardes. Dios nos dio pies para ir como valientes a sembrar la buena noticia. Amén. Cada hijo de Dios debe y puede compartir este regalo de Dios con los demás. Dilo conmigo, cada hijo de Dios debe y puede compartir ese regalo con los demás. Ayer justamente en una conversación con un amigo pastor, yo le preguntaba, ¿qué te da paz a ti? Y me soltó una prédica. Y yo, ok, gracias por tu respuesta. Le dije, ¿sabes qué me da paz a mí? Dijo, ¿qué? Escuchar su voz. Y le expliqué, aunque sea para corregirme, pero prefiero escuchar su voz. Prefiero escuchar su voz. Y este año nosotros atravesamos una crisis muy fuerte, muy dolorosa. Y en pleno momento crítico y agudo, lo primero que hice fue ir a la presencia de Dios y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos aquí? Escucha, quiero escuchar. Habla que tu hijo escucha. Y él me dijo, una promesa, perdón, eso no fue, es mi presencia es más importante que una promesa. Y cuando escuché eso, tuve paz, me levanté, me sacudí y seguí.
Gloria a Dios. Antes, si no tenemos la opción de ir a la fuente de paz, ¿qué empieza uno? A comerse el coco y luego a endurecerse el corazón. Todo lo contrario a cuando un hijo de Dios conoce a su padre y en medio de la crisis va a la fuente. Cuando un móvil se descarga, ¿qué hay que hacer? Enchufarlo, porque hay crisis de carga. Cuando tu crisis es de fe, cuando tu crisis es de amor, cuando tu crisis es de paz, sea la crisis que sea, ve a la fuente correcta y busca a Dios en lo íntimo, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Dale un fuerte aplauso esta mañana a ese Señor. Ahora, por si fuera poco, ustedes no sé si han visto algunas veces cuando están anunciando en algún almacén, por si fuera poco, mira, te doy esta chaqueta, por si fuera poco, te incluyo estas zapatillas, por si fuera poco, ¿verdad? Bueno, por si fuera poco, la paz también es una promesa para los hijos de Dios. No solamente es un regalo, sino que es una promesa. Mira, en el Antiguo Testamento se hablaba de los sacrificios de paz y tenían que ser ofrecidos ¿por quiénes? Por los sacerdotes, y tenían que sacrificar vacas u ovejas sin defecto. En este tiempo ya se estableció que una de las bendiciones dadas por Dios era su promesa de poner su paz. En Levítico capítulo 3, ahí está esto que les estoy comentando. Dice así: si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea la etcétera. Si presentas un animal del rebaño como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. ¿Recuerdan las dos ofrendas de dos hermanos de los hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. ¿Qué ofrenda miró Dios con agrado? La de Abel. Voy a hacer un paréntesis, si me permiten. ¿En qué época murió Abel? En Navidad, porque sonaba el villancico: cascabel, cascabel, y Caín cascó a Abel. Cerramos paréntesis. Es para que te distensiones un poco. Tienes una cara de puño esta mañana, dale una sonrisa al que tienes al lado, por favor. Cerramos paréntesis y volvemos a lo serio. Señor, honro tu templo, honro tu palabra, perdóname, pero quiero que tu congregación capte el mensaje. Y tú sabes y me conoces. Padre, gracias porque en este tiempo nosotros podemos recibir la paz por medio de ese sacrificio perfecto que fue Jesús. La paz venía como resultado de un sacrificio de la obediencia a la instrucción y también desde la perspectiva de la bendición sacerdotal. Estudiando este tema acerca del sacrificio de la ofrenda de paz, ese sacrificio no era una ofrenda para reconciliarse con Dios. Este era el propósito de la ofrenda por el pecado. Realmente el propósito del sacrificio de paz era una ofrenda para disfrutar de la paz con Dios. Porque las bendiciones de Dios se disfrutan, cuanto más no su paz. Amén. Entonces, la única razón por la que Jesús reconcilió al Padre con el creyente fue para que la paz pudiera ser disfrutada, estar disponible. Amén. Reconciliación. Y en el Antiguo Testamento, claro, hubo ofrendas de sacrificios, ¿verdad? Por ejemplo, Salomón dedicó el templo y ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Está en Primera de Reyes 8:63. Esa tal vez debió ser la barbacoa más grande de la historia.
Más tarde Ezequías, ¿verdad?, celebró una fiesta en la que se ofrecieron 2,000 novillos y 17,000 ovejas como ofrenda de paz. Está en Segunda de Crónicas 30:24. Pero la mayor ofrenda de paz jamás hecha ocurrió cuando Jesús se dio a sí mismo como sacrificio en la cruz. Su sacrificio no solo pagó la pena por nuestro pecado, sino que también estableció la paz entre Dios y el creyente, que encima ahora se puede disfrutar. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que, como lo mencionaba anteriormente, parte de esa paz que podemos recibir como promesa viene también por medio de el ejercicio del sacerdocio. Y el sacerdocio en la Biblia, como está establecido en el Nuevo Testamento, un pescador lo escribía en la primera carta de Pedro, dice: mas vosotros ahora sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vemos que el autor de la palabra de Dios en Números 6 está establecido cómo era esa bendición sacerdotal, e incluía lo siguiente. El Señor le decía así a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Entonces es sabio practicar la oración en esa dirección. Mira que en Levítico también hay otra porción. Yo la voy a buscar aquí rápidamente porque aquí en mi tablet creo que se me perdió. Pero en Levítico 6, Levítico 26. Levítico 26. En Levítico 26, versículo 6 dice lo siguiente: y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Tremendo. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. ¿Cuántos han tenido alguna vez una noche en la que no han podido dormir bien por un problema? A veces, aún teniendo al Señor, pasamos tormentas, pasamos momentos difíciles, pero eso no significa que todo quede ahí. Significa que es la oportunidad para que yo conozca y experimente que ese regalo y esa promesa que está ahí puede ser también para mí, y que si yo la tengo, puedo orar por que otros la tengan. Eso es lo que está diciendo la oración de bendición sacerdotal: que el Señor ponga en ti paz. Porque es sabio orar en esa dirección. ¿Cuántas personas tomamos tantas malas decisiones porque no hay paz en la cabeza? Paz, serenidad para decidir de forma correcta. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Pero esas son las oportunidades para decir: no, ese es el camino correcto. Necesito que Dios ponga en mi paz para decidir bien, aún en medio de que la barca se mueva. ¿Sí? Y Dios nos dé sabiduría para saber elegir batallas también. Cuando tú tienes claras tus prioridades, aprendes a decidir tus batallas. Un ejemplo: si tú sabes que tienes un compromiso con el Señor de estar en tal lugar, en tal sitio, y sabes que eso es lo más grande y lo más importante que tiene que ocurrir en ese día, yo me preparo en ese orden. Yo me preparo en ese orden. Y el que nos transmitió esa paz en medio de la presión externa que pueden ejercer a veces familiares y amigos,
Lo vemos en San Juan 11, cuando Jesús estaba con sus discípulos y llegó Marta o María, alguna de estas allá afanadas. ¡Ey, el que tú amas está enfermo! Y Jesús no salió corriendo. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué le pasa a Jesús? A Lázaro. Se quedó quieto, transmitiéndoles el gobierno a sus discípulos, porque la prioridad Jesús la tenía clara. No tenía que salir corriendo al afán de la necesidad familiar. Estaba estableciendo gobierno con sus discípulos y les estaba enseñando con el ejemplo. Van a aprender a gobernar en medio de tantas presiones, y entre más gobierno, más presión, y entre más gobierno, más presión, pero van a aprender a gobernar. Y aparece Jesús en ese escenario y de repente le traen una mala noticia: se murió ese que amas. Y Jesús no dijo: ay, ahora qué angustia. No, me alegro de no haber estado allí. Pero me alegro que ahora vamos a ir allá y ustedes van a saber de qué va la vida. Y a veces en esos niveles de presión aparece alguien aguafiestas como un Tomás. Dice: sí, vayamos nosotros también para morir. Qué lindo el plan al que nos lleva, Señor. Vamos a morir también. Hay aguafiestas en todos lados. Pueden haber en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia. Hay que contar con los aguafiestas. Si tú no sonríes, tú puedes ser el aguafiestas esta mañana. Tú puedes estar siendo el aguafiestas en tu familia. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué más ocurrió en ese escenario? Que vino la demanda. Si tú hubieras estado, mi hermana no se habría muerto. Y llega la otra y el mismo discurso: si tú hubieras estado. Y Jesús las miraba, las escuchaba y soportaba la presión. No entraba en angustia. No entraba en: ay, sí, perdóname María y Marta, es que estaba aquí ocupado con mis discípulos. Se murió Lázaro y ahora qué vamos a hacer. Y luego más presión. Aparecen los comentarios de los fulanos. Este que le dio vista a un ciego no fue capaz de sanar a un enfermo. Y luego la incredulidad. Sí, yo creo, el creyente teórico, pero que no lo vive. Se sabe la Biblia, pero no la vive. Todo eso atravesó Jesús y Él los miraba. Él estaba en paz. Estaba impartiendo el gobierno de paz a sus discípulos. Ellos estaban viendo a Jesús atravesar crisis, una tras otra, y Jesús ahí en paz. En paz. ¿Cuánto necesitamos de las crisis? ¿Cuánto necesitamos de las crisis? Porque para gobernar necesitamos que Él nos gobierne a nosotros, de verdad. Eso se llama señorío. De lo contrario, yo voy a estar como una gallina sin cabeza, angustiado y corriendo por cada problemita que se me presente. Por cualquier tontería, como una gallina. Pero cuando está el príncipe de paz, Él nos saca de gallinas y nos pone arriba. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es arriba. Arriba. Por eso uno de los animales con los que Dios se identifica, aparte del león, es como el águila: visión, ve con profundidad. Dejemos de estar viendo tonterías donde no las hay y subamos a la fuente correcta para que Él nos muestre la visión correcta para cada uno. Amén. Dios es bueno. Entonces, hoy como hijos de Dios, como real sacerdocio, también podemos orar por la paz de Dios sobre otros. De hecho, en uno de los salmos dicen: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Salmo 122 del 6 al 9.
El real sacerdocio se posiciona porque cuando ve conflicto en una familia, en una situación, no entra en angustia, entra en oración, entra en acción. Señor, bendícelos con paz, ponles paz para que piensen bien, para que decidan bien, para que no se desvíen otra vez en el nombre de Jesús. Y si es necesario, reprende todo lo que el enemigo, si Dios te lo revela, le está poniendo a esa persona para que no decida bien y con sabiduría. Eso hace un real sacerdocio, de la realeza, no un cargo. El real sacerdocio está disponible para todos los creyentes. Amén. No se trata de un cargo, se trata de que tú lo creas, lo asumas y lo practiques. Vas a tener paz en medio del conflicto. No nos gustan los conflictos, a la carne no nos gusta, pero es lo que Dios usa para que Él se glorifique. Amén. Entonces, la paz es un regalo, la paz es una promesa para los hijos de Dios, pero también la paz es un fruto de los hijos de Dios. Un fruto es algo evidente cuando ha habido primero una siembra en una tierra, esa semilla echó una raíz, produjo un tallo, una hojita y luego sí un fruto, ¿verdad? Esa posibilidad del fruto de paz es para los hijos de Dios porque nuestra raíz es Cristo. Nosotros estamos arraigados y cimentados en Cristo. Y gracias a que nuestra raíz y nuestro cimiento es Cristo, podemos fructificar en paz a pesar de tantas tormentas que se nos levanten en contra. Amén. Entonces hay momentos donde las condiciones en lo natural tal vez no sean óptimas para un fruto, ¿verdad? En lo natural, cuando hay mucho viento que esparza las semillas, sequías, plagas, qué sé yo. Pero si estamos con Cristo, nosotros, los hijos de Dios, podemos dar fruto de paz. Gálatas 5:22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Así es el fruto del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos paz o podemos impartir paz, eso habla, esa persona tiene una relación genuina con Dios. No está currucuteando, no está ahí enredado en los asuntos de la vida con tonterías. Está en paz resolviendo esas tonterías, no armándose tormentas en un vasito con agua. Dios traiga frescura con una paz abundante en tu mente y en tu corazón. El fruto de paz es para los hijos de Dios que deciden vivir su vida en el Espíritu y no en la carne. Más bienaventurado es dar que recibir. Si yo examino mi vida respecto a esa verdad bíblica, ¿cómo la estoy viviendo? El Espíritu Santo es el que me ayuda a enderezar mi caminar torcido. Si eso no está siendo verdad en mi vida, entonces me ayuda a reconducir. Y cuando yo reconduzco, tengo paz. De lo contrario, me voy a desviar en la carne y voy a ser un amorfo, ¿verdad? Que no se quiere amoldar a la forma del cielo para caminar en la tierra. Cuando yo soy un resentido, que no perdono, no estoy adoptando la forma del Hijo de Dios. No me imagino a un Jesús mientras estaba siendo latigado, escupido, crucificado. Estos discípulos me dejaron solo. No, estos no fueron capaces. No, pues. Y sabes que eso es lo que tú y yo hacemos cuando nos toca servir en la casa de Dios por unas horas.
ese silencio a veces significa que el Espíritu Santo está pisando callos. Pero si tú miras a Jesús, Él no se estaba quejando. Él estaba viendo esa oportunidad con gozo. Lo que voy a sufrir merece la pena porque hay eternidad para ellos. Esa es la actitud del Rey de Reyes. Esa es la actitud de alguien que gobierna con la justicia del cielo, no con la justicia de los hombres. Imparcial y disponible y públicamente para todos. No se escondió, sino que murió de una forma horrible para que tú y yo dejemos de pelear contra Dios y nos reconciliemos y tengamos paz. Yo no tuve paz hasta que no empecé a practicar el compartir el mensaje de paz con otros. No tuve paz. Me sentía un gran hipócrita. Era un cristiano de la secreta. Que no se enteren en mi trabajo que soy cristiano. Que no se enteren mis vecinos que soy cristiano. Lo mejor de todo, que no se entere Dios ni el diablo. No. Yo me convierto a Cristo. Cristo me enseña, la luz no está para que se esconda, sino para que se ponga encima y alumbre a todos. Eso se llama conversión. Hago lo que mi Señor dice que haga y punto. En lo natural, en la carne, tú no quieres, pero en el espíritu, si yo me convierto, si yo me arrepiento, yo no puedo. Pero ponme ese querer y ponme ese hacer, porque solo Dios pone el querer y el hacer su voluntad. Dios es bueno. Y ese regalo de paz, ojalá que esta semana y este mes tú tengas una Navidad completamente diferente a todas las que ya has tenido hasta ahora. Que tu enfoque sea, quiero hacer tesoros en el cielo sembrando la buena semilla. El que tiene semilla busca tierra donde sembrarla, sea donde sea. Eso es vivir en el Espíritu, y viene abundancia de paz y de verdad, porque también es promesa de Dios. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios porque ese regalo, esa promesa y ese fruto es para nosotros, pero el Espíritu Santo me impulsa a que lo dé a otros, me impulsa y me capacita para que sea una realidad en mi vida y no sea algo teórico, sino sea algo vivido. La creencia se me tiene que convertir en vivencia. Dilo conmigo. La creencia se tiene que convertir en vivencia. Tengo que vivir lo que creo. Dilo otra vez. Tengo que vivir lo que creo. Y la tercera que suena mejor, tengo que vivir lo que creo en el nombre de Jesús. Amén. Pon ahí tu mano en tu corazón o en tu mente, no sé cómo hayas estado. No sé si en media me pueden ayudar. Hay una canción que se llama Príncipe de Paz. Les pido perdón porque no se los dije con anticipación, pero sé que esta canción es propicia. Si tú estás atravesando momentos difíciles, si tú estás con crisis en la familia, aquí o en tu país, yo qué sé de dónde vengas, en tu trabajo, el altar está abierto para que el príncipe de paz se haga real en tu vida y te quite esa carga. Yo voy a orar, pero el altar va a estar abierto. Si alguien voluntariamente dice, he estado pasando situaciones muy difíciles donde no tengo paz, estoy pasando por unos momentos de sequedad, donde me siento vacío, donde me siento solo o donde me siento impotente. Hay un príncipe de paz que en esta mañana